Bueno, en la clase de hoy quiero concluir, pues, este repaso, ¿no?, por la obra de Max Weber con estas 2 conferencias que se publicaron bajo el título El político y el científico, y luego quiero introducir, eh, pues, un tema que, pues, resulta, ¿cómo podríamos decir?, distinto en el enfoque sociológico que hemos estado viendo. Por diferentes razones. Y es el tema del interaccionismo simbólico. Vamos a explorar algunas generalidades, ¿no? Para luego, pues, profundizar en la clase del lunes. Bien, este texto del político y el científico, eh, pues yo lo he escogido y, claro, no, digo, el cometido con él no es que a la hora de la evaluación como hacer un examen exhaustivo de todo lo que afirma. Bueno, de hecho voy a dejarles una guía, pues con los puntos concretos que a mí me interesa que incluyamos en el examen final. Pero bueno, más allá del, pues, del requisito de ver a Max Weber en programa, creo que se trata de un texto con una serie de reflexiones muy interesantes sobre la política, eh, sobre lo que implica hacer ciencia y sobre todo acerca de las vocaciones, ¿no? Entonces, aparte de su valor, eh, pues como documento, pues sociológico, eh, pues es una reflexión muy, creo yo, muy humana, ¿verdad? Muy humana de parte de Max Weber sobre estos campos y de la acción humana. Y bueno, en definitiva eso, ¿no? Eh, la importancia que tiene una vocación para cada uno de nosotros como personas. Y se trata, pues, de 2 ámbitos que, bueno, a lo mejor puedan tener cosas muy dispares. De hecho, pues, eso es lo que vamos a ver, cómo Weber examina lo específico de la política, lo específico de la ciencia, pero también como ciertas similitudes de fondo, ¿no? Podríamos decir, 2 cosas de entrada. Primero, eh el elemento común que aparece en las 2 conferencias, la política como vocación y la ciencia como vocación. Es el tema de la vocación lo que está, eh, lo que es el denominador común. Por lo tanto, no es, ¿cómo podríamos, plantearlo bien? No es un abordaje, si quieren, rutinario de lo que implica la política, pues, lo que implica la ciencia, simplemente, sino qué implica tomar estas actividades como una vocación. Este es el punto fundamental. Eh, hemos comentado cómo hay en Weber una conexión muy poderosa, y no solo por el lado lingüístico, ¿no? Sino por el sedimento que tiene esto, ¿no? La raíz, la profundidad que tiene el término de la vocación, ¿verdad? El llamado. Pues la vocación y bueno, también la profesión, ¿no? Que son términos que, como veíamos, provienen de la tradición cristiana, ¿no? Son términos que hacen alusión a la vida religiosa. Y es algo importante, creo yo, examinar estas 2 áreas, ¿no? Porque se pueden hacer también sin ninguna vocación. Se puede hacer política sin vocación y se puede hacer ciencia sin vocación, como cualquier otra actividad humana. Es posible hacerla sin vocación.
Y no estoy diciendo, y creo que no hay que entender, y Weber lo dice muy bien, sobre todo en la parte, en la conferencia La política como vocación, perdón, la ciencia como vocación. eh, uno debería entender que vocación no implica este estereotipo de la genialidad, ¿verdad? Que uno va a ser como pues, la figura destacada, el genio, ¿verdad? Pues con todos los estereotipos que tiene o la carga que tiene lo del genio en nuestras culturas. Eh, no se trata de tanto de eso, ¿no? Y sobre todo, como vamos a ver, eh, el quehacer científico impone como cierto carácter monástico, ascético, si queremos verlo de alguna manera. Y por ahí, en alguna parte del texto, hay una cosa que me parece muy significativa, ¿no? Es en la ciencia como vocación, donde hace una comparación entre el sistema universitario alemán, muy tradicional, ¿verdad? Muy jerárquico, y el sistema universitario de los Estados Unidos, que es como más individualista, más competitivo. Eh, un poco hace una comparación, ¿no? En ese entorno competitivo, eh, con la figura del deportista, ¿no? Del deportista, pero el deportista pues en la sociedad de consumo modernas, en la sociedad de consumo actuales, ¿verdad? Eh, en buena medida, pues muchas veces la carrera deportiva, pues es promovida en ese sentido, como una, tal vez no tanto como una vocación en este sentido beberiano, sino como una oportunidad de brillar, una oportunidad de lucirse, de ganar premios, ¿verdad? De ser una estrella. Hay, hay también como una propensión a llevar esta idea, ¿no? Pues la idea de la estrella deportiva, ¿verdad? Alguien que marca un gol o un home run, pues histórico, ¿verdad? Por la maestría con la que lo ha ejecutado. Eh, llevar esta cosa del estrellato, como quererla llevar a otros ámbitos, ¿no? Y eso está completamente alejado de lo que significaría una vocación, ¿verdad? Tomar estas actividades eh, efectivamente en el sentido en el sentido de la vocación, ¿no? En el sentido eh, de la profesión, porque involucran, eh, por supuesto, que un conocimiento pues, de lo que se está haciendo, eh, de las particularidades de las cuestiones que se están abordando, e implica también una forma de vida, ¿verdad? Una dedicación con las cosas que podría ser gratificante, pero también con los sinsabores de cada una de estas actividades. Eso es una premisa importante, creo yo. No es casual, bueno, que estas conferencias fueron dirigidas a un público juvenil, ¿verdad? También esto es importante. Ya es el Max Weber eh, maduro, ¿verdad? Ya es el viejo pues, profesor, ¿verdad? El viejo teórico que también ha tenido, pues en alguna medida también como cierta participación en la vida política de Alemania, ¿verdad? No fue como su elemento más fuerte, ¿verdad? Pero Weber participó en la vida política pues hacia los años 20, ¿no? Pues en este corto periodo democrático, bueno, finales de la década de 1910, ¿no? Este corto periodo democrático que sobreviene a la primera posguerra, ¿no? Después de la Primera Guerra Mundial, que es la República de Weimar, ¿verdad? Que bueno, sabemos que pues, lo que significó el fracaso de este experimento
democrático para Alemania unos años después. Pero bueno, Weber toma parte en la vida política en este periodo, como digo, una participación pues relativamente breve, pero bueno, viene a hablar con conocimiento de causa, tanto como político y tanto como científico. O sea, sabe perfectamente lo que está hablando, no está especulando cuando habla de la política. Y eso es lo que yo creo que hace importante este documento, ¿no? Y por eso, más allá del requisito, pues, académico, escolástico, eh, pues lo he puesto ahí para que, bueno, cuando quieran puedan leerlo. Yo creo que es un documento que da muchas enseñanzas, ¿no? Sobre estos aspectos. Más allá de que, pues, cada uno de nosotros pueda querer elegir hacer una carrera política o una carrera científica, eh, ver las complejidades de, de estas profesiones, ¿verdad? O de estas vocaciones. Y pues la necesidad también de que independientemente de lo que sea que terminemos eligiendo, porque pasamos la vida eligiendo cosas, lo importante es seguir la vocación, ¿no? Y eso, pues vamos a referirnos hacia el final. Bien, en la conferencia que se llama La política como vocación, eh, encontraremos algunas cosas que, de cierta manera, pues, hemos abordado, ¿no? Eh, Sobre todo en el sentido de cómo entiende Max Weber la modernidad, ¿verdad? Max Weber va a entender la modernidad como un proceso de racionalización, que bueno, que va a implicar en diferentes ámbitos o en diferentes esferas de la vida humana, dinámicas de especialización, ¿no? De ahí, por ejemplo, pues lo que veíamos eh, sobre la burocracia, ¿verdad? La burocracia no son otra cosa que el resultado de este proceso moderno de racionalización y cada vez, como lo íbamos planteando, ¿verdad? Parecía una cosa pues, casi interminable. eh, el elemento racionalizador se va ampliando cada vez más, ¿verdad? Se van segmentando las áreas de la burocracia, etcétera. Bueno, eso es parte de la, del proceso de la modernidad. Y la política no está lejana de esto. Ya vamos a hablar un poco de este asunto, ¿no? Eh, la vida política moderna está atravesada por este proceso de racionalización eh, para bien y para mal. Pero antes de profundizar en esto, hay algo, hay algo que conecta los dos quehaceres, el político y el científico, de una forma muy poderosa, ¿no? Cuando estamos hablando de estas actividades como vocación, para Weber, la vocación no está distanciada, más bien la requiere. Eh, la vocación requiere pasión, es decir, como una entrega ardorosa, ¿verdad? Vehemente a la política y a la ciencia. Ahora vamos a ver que no es solamente de pasión el asunto, pero sí es un tema importante, ¿verdad? La política eh, vivida como una profesión, o más bien como una vocación, aunque pues ya Weber va a hacer una diferenciación entre estos dos términos, que si bien los dos tienen una raíz religiosa, van a cobrar una connotación distinta en la modernidad. La política como vocación requiere pasión, ¿verdad? Entonces es una cuestión pues, que viene de la sensibilidad, de los sentidos, esa energía
¿verdad? Esa vehemencia que tenemos cuando les ponemos pasión a las cosas que hacemos. Y eso también va a ser común a la ciencia. También requiere una pasión. Y es cierto que, bueno, en la misma sociología, ¿verdad? Y en otros ámbitos de la ciencia, pues se ha propugnado más bien la imagen del científico como eh, una persona ecuánime, ¿verdad? Una persona, digamos, incombustible, ¿verdad? Que no, que bueno, permanece como del todo ajena a las pasiones de, del hombre y la mujer comunes y corrientes, pero hay una pasión, ¿verdad? Cuando elegimos hacer política o elegimos hacer ciencia, está este elemento pasional, ¿verdad? Que es importante. No es el único, pero es muy importante. Eso va a marcar una gran diferencia, entre otras formas, en que otras personas se dedican a estas actividades, en la política, por ejemplo. Eh, Hemos hablado que el proceso racionalizador, el proceso de racionalización propio de la modernidad, lleva a este desarrollo eh, de especializaciones, lleva a una profesionalización. Este elemento es característico de la política. Una profesionalización en el sentido de que, eh, y esto lo pueden ver también en economía y sociedad, cuando Weber habla de la dominación tradicional, como la figura del gobernante se ve rodeada por una serie de individuos que van cumpliendo diferentes funciones para el monarca, ¿no? Eh, Funciones que le permiten al monarca poder ejercer el mando sobre esa sociedad. Eh, Ahora, en una sociedad moderna, esa división de funciones que en la sociedad tradicional se hacían, eh, pues, en virtud de la tradición, justamente, en la sociedad moderna se hacen de acuerdo a un perfil profesional, ¿verdad? Los perfiles de ministros, funcionarios y demás, cualquier burócrata de cualquier rango o cualquier persona que ingresa al servicio público, desde la tarea más encumbrada a la más modesta, cumplen con un perfil profesional o un perfil, bueno, de oficio, si quieren. Eh, ya no vale aquello de que, bueno, de acuerdo a la tradición, porque, bueno, porque tú eres de tal clan o de tal familia, entonces pasas a ser mayordomo del rey o consejero del rey, ¿verdad? Eso no vale. Es el perfil profesional. Lo cual habla también de cómo se convierte esto, la ciencia, perdón, la política, en una cuestión de funcionarios, ¿verdad? Un funcionariado que es más profesional, pero es también algo más alejado de la pasión política. Entonces, y aquí hay un punto muy importante sobre el cual reflexiona Weber. Solo permítame unos segundos, por favor. El punto está, digamos, en las primeras páginas de la política como vocación. Hacer política, dice Max Weber, eh, nos enfrenta ante un problema fundamental, un problema básico.
No se hace política solo por buena voluntad o por pasión. Hay una cuestión de necesidades materiales y Weber es muy consciente de ello. Hay una cuestión de necesidades materiales que implica la dedicación a la política. Y entonces dice Weber, bueno, en este panorama eh, estamos en una situación en la que se vive eh, para la política o se vive de la política, ¿verdad? Vivir para la política es la política pues como vocación, ¿verdad? Como pasión, como entrega, pues así como la escribe Weber. Y vivir de la política es también algo factible, justamente cuando la política se ha convertido en una profesión eh, y en buena medida también eso siempre ha acompañado la política, ¿verdad? Desde las sociedades tradicionales siempre ha habido alrededor de los cargos políticos también prebendas, botines, ¿verdad? De ciertos beneficios materiales eh, que están instituidos, ¿no? A las personas que se dedican a ser funcionarios y demás. Y bueno, en la política moderna, como dice Max Weber, también es posible vivir de la política, ¿no? Eh, Ser diputado, tener un cargo público implica tener un ingreso, ¿verdad? O también como ciertas áreas vinculadas a la política moderna, pensando sobre todo como en la sociedad del siglo XX ya empiezan a cobrar cada vez más importantes los medios de comunicación masivos, ¿no? Entonces también la carrera del periodismo político que está vinculada pues a esto de vivir de la política. Y Weber dirá, bueno, porque no es un tipo ingenuo a estas alturas de la vida, ¿verdad? Bueno, vivir para la política también requiere vivir de la política. Eso es lo que hace interesante. Lo que a mí me hace interesante este texto, eh, porque no es, bueno, no se limita a señalar eh, qué sería bueno de la política o añorar o no, qué sé yo, hacer como una lista de deseos acerca de lo que debiera ser la política, eh, o simplemente idealizar la política sin ver sus aspectos negativos. Max Weber aquí logra como un equilibrio entre esto, ¿no? Porque dedicarse también a hacer la política implica lidiar con una serie de aspectos sumamente negativos, ¿no? Primero esta cuestión, ¿verdad? Primero aceptar que eh, una vocación política, un vivir para la política, implica vivir de la política también. Ese es un primer asunto, ¿no? Eh, un segundo asunto, y lo va a tratar pues casi al final del texto, es la cuestión ética. ¿Cómo se entiende la ética en la política? La ética, para Max Weber, en la política va a cobrar un sentido distinto al que tiene la ética en otros ámbitos humanos. Eh, Podríamos partir, y bueno, habría que pensarlo bien, ¿verdad? Pero podríamos decir, o un abordaje posible, un posible abordaje de la ética eh, en diversos ámbitos de la vida humana, podríamos abordarlo, como digo, es una posible respuesta, que evidentemente tendrá también objeciones. Podríamos abordarlo desde desde los criterios kantianos, en esa formulación del imperativo categórico, ¿verdad? Es que más o menos dice, bueno, eh, haz que tu conducta pueda convertirse en una máxima moral universalmente aceptable por todos los seres dotados de razón. Es decir, actuar éticamente es actuar conforme a unos principios morales que son
universalmente válidos para todos, no habría excepciones. Claro que esto se abre a otros debates, ¿verdad? Pero no es el espacio para ello, ¿verdad? A ver si una máxima moral o una directriz moral implica excepciones o en qué casos. Bueno, eso es otra cosa, ¿verdad? Pero eh, de alguna manera Weber establece un contrapunto con estos principios morales que son muy firmes, muy de alcance universal, con lo que implican las acciones políticas. Las acciones políticas son sumamente complejas y digamos lo que podría servir como un principio moral aceptable en otros ámbitos de la vida de las personas, políticamente puede ser desastroso. Por ejemplo, Weber nos plantea el caso de, bueno, el principio moral eh, de la franqueza, ¿no? De la sinceridad, ¿verdad? Que no conviene, no es bueno, eh, no es bueno mentir o no es bueno ocultar cosas. eh, bueno, cómo pedimos transparencia, por ejemplo, a los gobiernos, pero dice, bueno, pero si este principio se aplica eh, a cuestiones de la seguridad nacional, por ejemplo, bueno, una potencia enemiga se puede aprovechar de que no hay una información secreta, ¿verdad? Puede saber eh, cómo está conformado el ejército de un país, qué tipo de armas tienes y preparar pues una agresión militar de grandes proporciones, ¿verdad? Entonces, bueno, así hay casos, ¿verdad? Hay un abordaje, creo yo, muy interesante en ese sentido. Cómo la dinámica política requiere también una capacidad analítica. Y este punto le pone un matiz a lo que decíamos al principio, de la política como pasión. No es solamente pasión. Un político que se deja llevar por sus pasiones también es un político desastroso, ¿verdad? Por su codicia, por su, qué sé yo, voluntad de notoriedad o por la afición a los placeres, etcétera. Bueno, también, ¿verdad? O por su visceralidad, etcétera, ¿verdad? Al abordar ciertas cosas, bueno, también es desastroso. ¿Verdad? Muchas cosas, muchas situaciones políticas requieren tacto, requieren como cierta diplomacia para poder abordarlas, que es distinto, digamos, a cómo podría actuar alguien en la vida cotidiana. Bueno, no tiene, ese tipo de situaciones no tiene más consecuencias que para las partes directamente afectadas, pero por ejemplo, imagínense ustedes un mandatario de un país eh, que se refiere en términos peyorativos al mandatario de otra nación. Por ejemplo, lo que pasó con Milei, el jefe de Estado español, ¿verdad? Que Milei pues despachó haciendo ataques personales contra el jefe del gobierno español y su esposa, ¿verdad? Y eso originó una tensión diplomática que, bueno, no alcanzó grandes escalas, pero sí, pues son cosas sumamente contraproducentes, ¿verdad? Entonces la pasión no puede ser el único elemento, ¿verdad? También la política necesita racionalidad. Y las acciones políticas, como dice Weber por ahí, deben ser sin ira. No recuerdo exactamente la fórmula. eh, Permítame. Es que, bueno, la expresión latina es sine ira et studio, pero vamos a pedir ayuda al diccionario. Y efectivamente la traducción es sin ira ni celo. Acciones que pues, se dan pues calculando, ¿verdad? Racionalizando las cosas, ¿verdad? Ninguna acción política debería darse de forma visceral, ¿verdad?
lo cual no quiere decir que no haya situaciones en las cuales habrá que actuar con cierta determinación, ¿verdad? Pero es como un equilibrio entre la pasión política y la mesura, ¿verdad? La racionalidad. Y además, como esta capacidad de discernir situaciones, ¿verdad? Cómo actuar en una situación determinada. Cuándo conviene aplicar ciertos principios y cuándo puede ser contraproducente, ¿verdad? Por las consecuencias políticas. Eso es un punto importante. Claro, se trata, si queremos verlo así, de una vocación o de un ámbito que, bueno, puede tener muchas gratificaciones personales, pero también precisamente por estas líneas de tensión que hemos descrito, eh, no necesariamente pues todo el mundo va a estar agradecido con un político eh, por vocación, tal como lo escribe Weber. Que la política es como un terreno de tomar muchos riesgos, un terreno de tomar decisiones muy delicadas, de cometer muchos errores y desplazarse en esta cuerda floja, ¿no? En esta tensión entre la pasión que debe mover a la política, porque de lo contrario, pues se cae en una burocratización, ¿verdad? Una funcionalización de la política, eh, donde el funcionario pues simplemente ve procedimientos, ¿verdad? Y establecidos y demás, ¿verdad? Pero no entiende pues el asunto, pues este asunto eh, de lo pasional y de lo racional que hay en la política, de los intereses que mueve, de los cálculos que se deben hacer. Bueno, no va a entender de eso porque el funcionario funciona por así decirlo, con manual de instrucciones. Entonces esto no siempre va a ser gratificante, pero es lo que constituye la vocación política. Ahora, la conferencia sobre la ciencia como vocación es más breve que la primera. Es sumamente más breve. Y para Max Weber, también en la ciencia es importante una pasión para que hablemos justamente de la ciencia como una vocación. Ahora, hay una cosa de la que deberíamos despojarnos al dedicarnos a la ciencia, como dice el autor, y cualquier tarea del conocimiento. La tarea científica es una tarea colectiva, no es individual. Claro, eh, conocemos las biografías, ¿verdad? Los grandes científicos, ¿verdad? Marie Curie, Einstein, Isaac Newton, todas estas biografías excepcionales, ¿verdad? Pero digamos, estas figuras destacadas son, por así decirlo, lo menos, ¿verdad? Incluso también habría que ubicar, pues, sus aportes, porque también muchas veces se cree que la ciencia, y digo, no solamente la llamada ciencia dura, ¿verdad? También las humanidades o cualquier ámbito intelectual sería como, pues también este campo similar a la del deportista del que hablábamos, ¿no? El deportista en el contexto de la cultura norteamericana, ¿verdad? Que eh, no es solamente una figura talentosa, sino que también es una estrella, ¿verdad? De hecho, no es extraño que en los Estados Unidos deportistas sumamente destacados luego pasen a hacer películas, ¿verdad? Como Dwayne Johnson o, bueno, muchísimos por ahí, ¿verdad? Que se nos pueden venir a la mente. Eh, y como también, valga un poco el paréntesis, como también del medio del espectáculo masivo, también en los Estados Unidos, bueno, también en otras sociedades, pero también
del mundo del espectáculo, del mundo mediático, salten al mundo político, ¿verdad? Y eso también hay casos en Estados Unidos, es como una cosa del estrellato también, ¿no? Pero bueno, honradamente, Max Weber nos dice, la ciencia no es un asunto para el estrellato, o sea, está muy equivocado. Quien piense que va a meterse a trabajar en un ámbito científico y que va a descubrir la superfórmula, ¿verdad? Pues esa cuestión innovadora que va a provocar pues otro giro copernicano en la ciencia, ¿verdad? Y va a pasar a la historia universal y todos lo vamos a reverenciar. No, no, no es eso. La ciencia es una labor colectiva eh, y es una labor incesante, es una labor que no tiene fin. Eh, Siendo pues consecuentes con lo que implica la ciencia, pues la ciencia no es otra cosa que un esfuerzo o una suma de esfuerzos racionales para aproximarnos al conocimiento de diferentes ámbitos de la realidad. Y claro, habrá ciertos momentos en los que se pueda dar como un descubrimiento que tenga pues cierta notoriedad. Pero esto es muy raro, ¿no? Dice Weber, pensar, por ejemplo, en que el descubrimiento de alguien, el planteamiento de alguien va a provocar como un nuevo giro copernicano en la ciencia, ¿verdad? O una revolución al estilo de Einstein o pues, de estos grandes físicos, es muy difícil, porque cambiar un paradigma científico no es algo tan fácil. Alguien puede introducir, digamos, en matemática o en física o en cualquier otra ciencia como una corrección o como un abordaje que corrige ciertos abordajes previos, pero no implica un cambio de horizonte. Eso requiere, pues, muchísimo esfuerzo, ¿no? Y no es el aporte de una persona. Entonces, más bien es eso, ¿verdad? Es un aporte colectivo y, digamos, si la ciencia se entiende como una especie de trampolín para alcanzar la gloria, pues estamos muy equivocados, porque precisamente porque la ciencia es un quehacer que está en un proceso de corrección constante. Bueno, algo que podría ser un descubrimiento, un planteamiento significativo, bueno, mañana va a ser corregido por otros. Y precisamente eso ha sido el devenir de la ciencia. ¿Qué implica la vocación científica? Weber dice, es una entrega a la causa. Yo la compararía con una entrega pues monástica, ¿verdad? Ascética. eh, en el sentido que no se hace para mayor gloria de uno, sino que para mayor gloria del conocimiento de la realidad, ¿no? No para autoglorificarse, sino que, bueno, uno lo que buenamente puede hacer, aunque se trate de Einstein o de cualquier científico destacado, es dar un pequeño aporte en una empresa sumamente grande de toda la humanidad. Y eso, claro, podría producir como cierta desazón para quienes esperan tener esperan hacerse de un nombre en el ámbito de las ciencias, ¿no? O podríamos aplicarlo también a las humanidades, ¿no? A la filosofía, a las diferentes ciencias sociales, ¿verdad? Eh, Puede haber aportes importantes, claro, ¿verdad? Sin duda.
pero todo está sometido a corrección, a discusión, ¿no? A falsación, como diría Popper. Todo está sometido a eso. Entonces, eh, algo destacado ahora, bueno, debemos de estar conscientes que mañana va a corregirse, o se va a modificar o se va a refutar. Eso sí es. La otra cuestión también es, creo yo, y eso para mí consiste en una cosa muy bonita de este libro, es como poner los pies en la tierra sobre lo que cada cosa significa. Y la ciencia, muchas veces, como dice Weber, algunos la han confundido con una forma, como una especie de canal para llenar ciertas necesidades espirituales. La ciencia como un camino de acercamiento a Dios o a lo trascendental. Weber dice, bueno, la ciencia no se trata de eso, no ofrece eso. No, sencillamente, y no por otra cosa, no porque haya, digamos, como en la ciencia, como ciertos presupuestos ateos o agnósticos, no, no es eso, ¿verdad? Es simplemente su esfera de actividad va en otro rumbo, no en el rumbo de ofrecer respuestas o seguridades, pues en ese ámbito trascendente, no lo es, no lo es. Entonces se equivoca quien intenta hacer de la ciencia un camino espiritual. Ahora lo que sí tiene es justamente el carácter de vocación. Este, este carácter vocacional que implica también una ética, ¿no? Una entrega, ¿verdad? Porque hemos hablado de eso, de una vocación que es un consagrar la vida hacia una de esas, una actividad determinada. Y quiero leerles, a mí me parece un colofón, pues sumamente afortunado, ¿no? Lo que escribe Weber al final de la política como ciencia. Eh, Weber va a citar un pasaje del profeta Isaías. Es, bueno, una pequeña historia en cinco renglones, ¿verdad? En cinco versos, muy significativa, muy profunda. Dice, una voz me llega de Seir, en Edom. ¿Qué dice la voz? Bueno, centinela, ¿cuánto durará la noche aún? El centinela responde, la mañana ha de venir, pero es noche aún. Si queréis preguntar, volved otra vez. Y Weber dice, bueno, el pueblo que se le dijo esto, preguntó y esperó durante más de 2000 años y sabemos todo su estremecedor destino. Saquemos de este ejemplo la lección de que no basta con esperar y anhelar. Hay que hacer algo más. Hay que ponerse al trabajo y responder como hombre y como profesional a las exigencias de cada día. Esto es simple y sencillo si cada cual encuentra el demonio que maneja los hilos de su vida y le presta obediencia. Es decir, si sabemos discernir cuál es nuestra vocación, ¿no? Y tener una vocación y es el sentido profundo del texto de estas dos conferencias, es algo distinto a esperar gratificaciones o un estrellato, ya sea en la política, en la ciencia o lo que sea, ¿verdad? No se trata de eso. Es simplemente ponerse a la altura de esa vocación, de ese llamado, y esto del demonio que maneja los hilos de su vida y le presta obediencia, ¿no? Es decir, esa fuerza interior, ¿verdad? Ese llamado interior, que implica aceptar también los sinsabores de cada una de las actividades humanas. Va más allá de eso, ¿verdad? Por eso la cuestión de la vocación tiene ese sentido profundo, ¿verdad?
como por ejemplo, y bueno, por eso los procesos para entrar a una orden religiosa son sumamente largos, ¿no? Porque son procesos en los que la vocación se pone a prueba. Son procesos de pruebas, ¿verdad? De pruebas constantes. Incluso la vida posterior de la persona que se ha ordenado es también de pruebas constantes. Entonces, si esa es su fuerza interior, va a pasar esas pruebas, ¿verdad? Esos sinsabores de la política, de la vida religiosa, de la ciencia, lo que sea. Y eso es algo eh, muy hermoso, eh, sobre todo porque Weber nos ha descrito anteriormente eh, cómo se va configurando la sociedad moderna. Es una sociedad cada vez más profesionalizada, más burocratizada, más lejana, digamos, de estas tensiones entre lo pasional y lo racional, ¿verdad? Entre lo que significa eh, trabajar en función de una vocación auténtica, sino simplemente vivir de algo, ¿verdad? No vivir para ese algo. Entonces, me parece que es un texto sumamente interesante. Bien, no sé si tienen preguntas, comentarios. Bueno, en los minutos que nos quedan, vamos a cerrar un poco antes. En los minutos que nos quedan, quiero introducir el siguiente tema, que es el interaccionismo simbólico. Hasta el momento hemos analizado autores, pensadores sociales de la tradición europea. Y el enfoque en buena medida es un enfoque macro. Eh, ya con Weber encontramos como cierto deslinde muy interesante, ¿verdad? Porque en Weber, claro que pesan estas grandes estructuras, pero pesa mucho el elemento racional del sujeto. Claro, esta forma de racionalidad, ya se trate de la racionalidad estratégica o con arreglo a ideales o fines, se configura socialmente, ¿verdad? Eso está claro. Eh, pero en esta sociología interpretativa de Weber hay algo distinto a los otros abordajes sociológicos. El interaccionismo simbólico, que bueno, ya es más de la sociología norteamericana de mitad del siglo XX, va un poco más en esa línea. En la línea, pues no tanto de cómo las estructuras macro determinan la conducta de la gente social, sino cómo es importante prestarle atención a los sujetos. Sería, digamos, una microsociología, una sociología micro, eh, a nivel micro, perdón. Vamos a ver un video, es cortísimo, que introduce algunos puntos eh, medulares del interaccionismo social o interaccionismo simbólico, perdón. Vamos a ver acá. Vamos a compartir acá. Interaccionismo simbólico.
El interaccionismo simbólico es una de las corrientes de pensamiento microsociológica relacionada también con la antropología y la psicología social, que se basa en la comprensión de la sociedad a través de la comunicación y que ha influido enormemente en los estudios sobre los medios. El interaccionismo simbólico se sitúa dentro del paradigma interpretativo. Este analiza el sentido de la acción social desde la perspectiva de los participantes. Este paradigma concibe a la comunicación como un producto de sentido dentro de un universo simbólico determinado. Antecedentes. Los principales creadores del interaccionismo simbólico fueron George Smith y Herbert Blumer, aunque además se le sumaron después otros teóricos como Cooley, Littman y Park. El interaccionismo simbólico surge en los Estados Unidos durante los años 20, en un contexto de aparición de la opinión pública moderna, el desarrollo de las tecnologías de información, el sistema democrático y la inmigración europea. Ellos estudian la comunicación como un hecho social significativo y muestran un considerable interés por la opinión pública. Inauguran el conductismo social en un contexto en que o bien se trabaja con el individuo como una máquina aislada, conductismo mecanicista, o bien con la sociedad como una máquina aislada, funcionalismo. Los objetos de estudio más significativos de esta escuela son la ecología humana, la relación individuo-comunidad y la interpretación como factor fundamental en la comunicación. De acuerdo con Herbert Blumer, quien acuña el término interaccionismo simbólico en 1938, sus principales premisas son: 1. Las personas actúan sobre los objetos de su mundo e interactúan con otras personas a partir de los significados que los objetos y las personas tienen para ellas, es decir, a través de los símbolos. El símbolo permite además trascender el ámbito del estímulo sensorial y de lo inmediato, ampliar la percepción del entorno, incrementar la capacidad de resolución de problemas y facilitar la imaginación y la fantasía. 2. Los significados son producto de una interacción social, principalmente la comunicación, que se convierte en esencial tanto en la constitución del individuo como en la producción social del sentido. El signo es el objeto material que desencadena el significado y el significado el indicador social que interviene en la construcción de la conducta. 3. Las personas seleccionan, organizan, reproducen y transforman los significados en los procesos interpretativos en función de sus expectativas y propósitos. Otras premisas importantes son la distinción entre conducta interna y externa, que presupone que el individuo se constituye en la interacción social, es decir, la formación del yo social autoconsciente, y que no es posible entender el yo sin el otro, ni a la inversa, y que los grupos y la sociedad se constituyen sobre la base de las interacciones simbólicas de los individuos al tiempo que las hacen posibles. En conclusión, el interaccionismo simbólico, partiendo de un método de estudio participante capaz de dar cuenta del sujeto, concibe lo social como el marco de la interacción simbólica de individuos y concibe la comunicación como el proceso social por autonomacia a través del cual se constituyen simultáneamente y coordinadamente los grupos y los individuos. Bueno, esta es una pequeña introducción para acercarnos a este tema que vamos a analizar el día lunes con mayor detalle. Aquí el asunto, ya para ir pues, cerrando, voy a tener que cortar un poco antes. eh, Aquí el asunto es la dimensión interpretativa como una dimensión fundamental de la vida social. Anteriormente no habíamos visto esto. Con Weber ya nos asomamos a una sociología comprensiva, tal como él mismo la plantea. Pero bueno, George Herbert Mead y George Blumer van apuntando todavía más en esa dirección, cómo los elementos comunicativos sirven para hacer la vida social. Es decir, no hay ¿cómo podríamos decirlo? No hay una interacción social a secas, sino que toda interacción social
individual o grupal está mediada simbólicamente. Y esto implica también un redimensionamiento del símbolo. Esto, y bueno, valga también pues el paréntesis, esto también nos va a conectar con la, el análisis de Levi-Strauss, cómo el símbolo no solamente sirve para eh, comunicar unos contenidos, ¿verdad? Las palabras son símbolos, pero también hay otra cantidad de cosas que tienen este papel simbólico. Hay que retomar la, la definición de Charles Sanders Peirce de símbolo. Símbolo es todo aquello que en una determinada situación hace las veces de otra cosa. Puede ser una palabra, puede ser un icono, puede ser una imagen, un gesto. Bueno, gesto es una categoría importante también en MIR sobre todo. eh, Cómo estas representaciones no solamente comunican contenidos, ¿verdad? Significan cosas, sino que eh, también son elementos cruciales en la interacción social. Un elemento que vamos a ver en MIR, por ejemplo, es cómo la propia persona, la propia dimensión personal, la misma personalidad se conforma simbólicamente. A partir, por ejemplo, de los juegos de roles infantiles, etcétera, que son representaciones también, ¿verdad? Jugar a los vaqueros, jugar a los policías y ladrones es un ejemplo de este papel simbólico, de este representar algo que no está presente necesariamente y que es lo que compone la esencia del símbolo. Bueno, vamos a quedarnos hasta acá. Muchas gracias por atender pues, la indicación. Vamos a continuar entonces el día lunes. Que pase un feliz fin de semana. Hasta pronto.